Este es el segmento más concurrido de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y se abrirá un nuevo cruce importante, el puente internacional Gordie Howe. Una vez completado, conectará Detroit en Michigan con Windsor en Ontario, proporcionando un flujo de tráfico ininterrumpido entre Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, a pocos kilómetros al norte ya parece haber otro puente que cumple la misma función, e incluso hay un túnel más al norte que hace lo mismo. Entonces, ¿por qué están construyendo uno nuevo y en qué será diferente? Ya lo averiguaremos a continuación. Bienvenido una vez más a esta creciente comunidad del migrante estoico. No olvides suscribirte y apoyar este canal con un simple like que es gratis y no te cuesta absolutamente nada. Ahora sí, continuemos. Estados Unidos y Canadá son la primera y la novena economías más grandes del mundo, respectivamente. Al ser los mayores socios comerciales de cada uno, no es sorprendente que la frontera entre estos dos países sea una de las más desarrolladas e interconectadas del mundo. De hecho, esta frontera tiene más de 100 cruces terrestres, con varias carreteras, autopistas, puentes y túneles distribuidos a lo largo de su extensión. Lo que es aún más sorprendente es que cada día cruzan la frontera productos y servicios por valor de 3,6 mil millones de dólares. La cantidad de comercio que cruza esta frontera a diario es en realidad mayor que el Producto Interno Bruto de algunos países completos. Casi un tercio de todo ese comercio está concentrado aquí, en este estrecho corredor que pasa por las ciudades de Detroit y Windsor a través del río Detroit. Esta región maneja miles de millones de dólares en comercio todos los días, ya que está situada entre varios centros de población y de transporte. El puente Ambassador es uno de los principales cruces en esta área. Es un puente colgante de 2,3 kilómetros que, de hecho, es el cruce fronterizo internacional más transitado de toda América del Norte, al menos en términos de volumen comercial. Miles de millones de dólares en mercancía pasan por este único puente, representando más de una cuarta parte de todos los bienes comercializados entre Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de su evidente importancia y ubicación estratégica, hay muchos problemas y controversias en torno a este puente. Por un lado, el puente Ambassador es completamente de propiedad privada, a pesar de ser un cruce internacional vital. Desde que se inauguró en 1929, ni los gobiernos de Detroit ni de Windsor han sido dueños del puente. Esto significa que todos los peajes, impuestos y los ingresos provenientes de las operaciones del puente no se destinan al desarrollo de infraestructura significativa en las áreas circundantes. En su lugar, el puente se opera completamente como un esfuerzo con fines de lucro, y la mayor parte de los ingresos generados se utilizan únicamente para su mantenimiento y operación. Aunque hay rutas alternativas que atraviesan esta área, como el cercano túnel Detroit-Windsor, el puente Ambassador básicamente tiene un monopolio sobre la mayoría de los cruces fronterizos en esta región. Esto se debe a que el túnel solo tiene 2 carriles de tráfico y no permite el paso de camiones grandes. Por otro lado, el puente Ambassador tiene 2 carriles adicionales. Permite todo tipo de vehículos e incluso se conecta a una autopista importante y a una zona metropolitana en el lado estadounidense. Otro problema importante con el puente Ambassador es su diseño y configuración. A pesar de que por él pasan hasta 10.000 camiones cada día, el puente solo cuenta con 4 carriles que cruzan el río Detroit. Debido a esto, el cruce está casi siempre abrumado y congestionado, y a nadie le gusta quedarse atascado en el tráfico. Tampoco ayuda que, en el lado canadiense de la frontera, el puerto de entrada no conecte con ninguna autopista importante. En su lugar, la configuración actual hace que el puente desemboque en una zona residencial con calles estrechas que no están realmente adaptadas para el tráfico que pasa por allí. Debido a todos estos problemas, junto con la estructura indudablemente obsoleta del puente Ambassador, que tiene más de 90 años, un cruce nuevo y moderno es más que necesario. Y aquí es donde entra en juego el puente internacional Gordie Howe. El proyecto se propuso por primera vez a principios de la década de 2000, mediante una asociación entre los gobiernos nacionales de Estados Unidos y Canadá.
así como los departamentos de transporte de Michigan y Ontario. Toda la estructura abarca un total de 2.2 kilómetros y se convertirá en el puente atirantado más largo de América del Norte. Contará con 6 carriles de tráfico, además de un camino para ciclistas y peatones que cruzará el río Detroit. Curiosamente, el puente no contará con una vía férrea, y esto se debe principalmente a que ya existe un túnel de trenes en la zona, que se utiliza principalmente para trenes de carga. El puente Gordie Howe estará ubicado a solo 3 kilómetros río abajo del ya existente puente Ambassador. Como puedes imaginar, esta proximidad ya ha causado muchas tensiones entre ambos puentes, ya que inevitablemente competirán entre sí por los beneficios una vez que el nuevo esté terminado. El propietario del puente Ambassador incluso ha intentado múltiples veces frenar la construcción del proyecto, pero hablaremos más sobre ese tema más adelante. La estructura estará sostenida por 2 torres masivas en ambos lados del río, con una altura impresionante de 220 metros cada una. Esto hará que la torre en el lado canadiense sea, de lejos, la estructura más alta de la ciudad, mientras que la del lado estadounidense será cómodamente la segunda más alta. El puente lleva el nombre del famoso jugador profesional de hockey canadiense, Gordie Howe, quien es más conocido por su tiempo con los Detroit Red Wings y como uno de los mejores jugadores que ha practicado este deporte. La decisión de ponerle este nombre probablemente se deba a las similitudes simbólicas entre Gordie Howe y el nuevo puente. El exgobernador de Michigan, Rick Snyder, probablemente lo explicó mejor cuando dijo en una entrevista: «Si lo piensas bien, ¿quién mejor representa huecos a los 2 países y el vínculo entre nosotros en términos de ser una leyenda tanto en Detroit como en Canadá?» Un año antes de su fallecimiento, Gordie Howe conoció la noticia del nombre del puente, y su reacción ante la dedicatoria fue simplemente: «Eso suena bastante bien para mí». Aparte del puente en sí, el proyecto también incluye 2 puertos de entrada en ambos lados de la frontera. En el lado canadiense, se construirá una instalación de 50 hectáreas que incluirá instalaciones de inspección fronteriza y mantenimiento del puente, así como áreas para la recaudación de peajes. A diferencia de los cruces existentes, el puente internacional Gordie Howe conectará directamente con la autopista 401 de Ontario, lo que proporcionará un flujo de tráfico mucho más fluido dentro y fuera del cruce. En el lado estadounidense, se construirá en una instalación de 70 hectáreas que incluirá instalaciones de inspección fronteriza, así como rampas dedicadas a la autopista interestatal 75. Estos 2 puertos de entrada proporcionarán por primera vez un flujo de tráfico continuo y sin interrupciones entre Detroit y Windsor. En total, se estima que todo el proyecto costará hasta $6.4 mil millones y será completamente financiado por el gobierno canadiense. Debido a esto, todos los aspectos de la construcción, como el diseño, la ingeniería, la planificación y la adquisición de tierras, estarán a cargo de una corporación federal canadiense, llamada la Autoridad del Puente Windsor-Detroit. Esta misma compañía también supervisará las operaciones futuras del puente. El gobierno canadiense espera recuperar todos los costos de construcción del puente a través de los futuros peajes del puente. Debido a esta estructura, en realidad no habrá casetas de peaje en el lado estadounidense del cruce. Todos los pagos se recaudarán en el lado canadiense y todos los ingresos generados por el puente irán directamente hacia Canadá. La construcción del proyecto comenzó en 2018 y se esperaba que se completará 6 años después, en 2024. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, la fecha de apertura del puente se ha movido un año completo. Recientemente, en junio de 2024, se alcanzó un hito importante en el proyecto cuando la plataforma principal del puente finalmente se conectó en el medio del río Detroit. El evento fue marcado con una ceremonia de topping out, en la que los trabajadores de ambos lados de la frontera firmaron el segmento final de la plataforma y colocaron un árbol de hoja perenne tradicional en el medio, simbolizando un trabajo bien hecho. Todo el proyecto, junto con ambas instalaciones en cada lado de la frontera, está programado para abrir en algún momento de 2025.
A pesar de todo este progreso en el proyecto y de todos los posibles beneficios que traería a la región, en realidad ha habido muchos intentos en el pasado para detenerlo. Y todo se reduce a una persona, Manuel Morún, el propietario del puente Ambassador, así como de las tiendas libres de impuestos y estaciones de servicio en ambos lados del cruce. Cuando el proyecto aún estaba en sus primeras etapas, en 2010, Morún demandó a los gobiernos de Canadá y Michigan para detener todo trabajo relacionado con la construcción de un nuevo cruce sobre el río Detroit. Según él, un nuevo puente interferiría con su derecho de construir un segundo tramo del puente Ambassador, justo al lado del ya existente. En 2012, Morún gastó hasta $30 millones para patrocinar una enmienda propuesta a la Constitución de Michigan que habría requerido la aprobación de los votantes de Detroit y Michigan en una elección estatal antes de que se pudiera construir un nuevo puente. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada cuando los votantes de Michigan votaron en contra de la enmienda. Durante el resto de la década de 2010, Morún continuó demandando a los gobiernos de Canadá y Michigan varias veces por la construcción del nuevo puente, pero todas sus demandas fueron desestimadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Incluso después de su fallecimiento en 2020, la familia y el patrimonio de Morún continuaron buscando acciones legales contra el gobierno, preparando una nueva demanda por daños relacionados con la construcción del nuevo puente. Pero a pesar de todos los esfuerzos de Morún para mantener su monopolio sobre el cruce fronterizo, el puente internacional Gordie Howe parece estar casi completado, con todo el tramo del puente ya conectando ambos lados de la frontera. La parte más difícil de la construcción de este megaproyecto ya ha sido superada, y ahora solo queda esperar y ver cómo este nuevo puente afectará a Detroit y al resto de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué piensas del puente internacional Gordie Howe? ¿Reemplazará por completo al puente existente? Déjame tu comentario aquí abajo. Si quieres ver más videos sobre Canadá, deberías ver mis últimos videos que te dejaré aquí mismo para que des clic y los visites. Gracias por ver el video, realmente aprecio tu tiempo